El ABP sobre el que vamos a hablar en este vídeo es el que hace el número 4. Se centra fundamentalmente en el análisis del currículum y más concretamente en el currículum de la educación infantil. Su contenido es algo con lo que ya están ustedes familiarizados en la parte práctica de la asignatura y por tanto no vamos a detenernos en algunos de sus aspectos. Lo haremos fundamentalmente o concretamente en el análisis teórico de los fundamentos del currículum y su reflejo en el currículum de la etapa de la educación infantil. Por lo tanto, me limitaré sobre todo a matizar aquello que facilite pues, una mejor comprensión de lo que sería el análisis teórico del currículum. En primer lugar, nos interesa saber qué es el currículum. El término nos lleva a una primera característica que tiene que ver con su carácter polisémico, es decir, tiene una pluralidad de significados o definiciones. Por lo tanto, de entrada tenemos una dificultad proveniente de ello, y es la posible confusión que genera cuando encontramos tanta diversidad de concepciones o definiciones del término currículum. Nos llevaría mucho tiempo indagar a través de la amplia literatura que existe sobre el currículum escolar. Por lo tanto, nos centraremos en la idea que al respecto nos aporta una autora ya fallecida, de origen australiano, profesora en diversas universidades, llamada Shirley Grundy, por la influencia que ha tenido para aclarar esta cuestión. Ella fue primero docente de primaria, luego hizo estudios universitarios y se convirtió más tarde en también docente de esta etapa de estudios superiores. Parte de que el currículum no es un concepto o una idea perfecta. Asegura que más bien es una construcción cultural. ¿Pero qué quiere decir con esto? Lo fundamental es que no es una idea que tiene una existencia aparte o ajena a la experiencia humana. En este sentido, lo ve como una forma de organizar un conjunto de prácticas educativas. Por otra parte, considera el currículum de dos formas, el enfoque conceptual y el enfoque cultural. Pone una analogía para diferenciar ambos planos. El enfoque conceptual corresponde al de un delineante, señala ella, respecto al proyecto de una casa. Al dibujar la casa, parte pues, de una serie de parámetros en base a los cuales es posible diseñarla. Es decir, siguiendo a Grundy, para denominar casa a una construcción cualquiera, tendrá que cumplir unos requisitos mínimos guiados por un plano y un concepto de casa. Y una vez resuelto esto, habrá que satisfacer las preferencias individuales del cliente y una serie de normativas a la que debe ajustarse la casa. Por el contrario, la perspectiva cultural tendría que ver con las casas donde ya viven personas, las razones que las han llevado a vivir en ellas y cómo debe ser una casa cuando desean cambiar de domicilio. Es decir, la perspectiva cultural considera la casa como una parte de la vida cultural de los ocupantes o propietarios. Para entender esto, podrían ver en el canal de televisión Divinity el programa Tu casa a juicio, en el que una interiorista y un agente inmobiliario visitan a diversas parejas en sus casas para descubrir si su hogar es el más adecuado para su familia. Pero siguiendo con el análisis de Grundy acerca del currículum en el sentido de la segunda de las analogías, el currículum como perspectiva cultural está referido a las experiencias de los docentes y también en relación a los alumnos y no a los diversos aspectos que lo configuran. Es decir, Grundy explica que es muy raro que se parta de cero en cuestiones curriculares, porque los docentes y alumnos ya están comprometidos en diversas prácticas relacionadas con ellos, en prácticas curriculares. Este autor sigue profundizando en la comprensión del currículum a partir de esta segunda analogía, pero no vamos a adentrarnos en ello por cuestiones de tiempo y por no complicarles la vida a ustedes.
Sin embargo, sí hay que señalar el reparo que hace el propio Grundy a la analogía del alojamiento en el sentido que puede resultar equívoca, llevándonos a pensar en el currículum como una cosa y no como una construcción social. Por eso explica que hablar del currículum es reflexionar sobre las prácticas educativas de determinadas instituciones. Y en ese sentido, señala que no podemos buscar el currículum en las estanterías del profesor, sino en las acciones de las personas inmersas en la práctica educativa, en la educación. Por eso utiliza las siguientes metáforas respecto a preguntar qué es el currículum, que se parece más a preguntar qué es el fútbol que a qué es el hidrógeno. Porque pensar en el currículum es pensar en cómo actúa e interactúa un grupo de personas en ciertas situaciones, ya que no es describir y analizar un elemento que existe aparte de la interacción humana. Sigue explicando que el hidrógeno es lo mismo en Londres que en Sydney, pero el fútbol no. Esto último ocurre con el currículum, que no existe a priori, sino que depende del contexto de cada escuela. Es decir, el currículum no es algo aparte de las creencias de las personas y sobre las formas en que interactúan. Dicho de otra manera, el currículum no se basa en leyes universales, en principios como se basaría el hidrógeno, sino en las creencias y valores de las personas. De ahí que Grundy diga claramente que lo que debemos plantearnos es qué clase de creencias sobre las personas y el mundo llevan a un determinado tipo de prácticas educativas, en especial las que se engloban en el término currículo. La asimilación de estas reflexiones es complicada, pero es vital en la formación de los docentes para moverse de manera consciente en la complejidad de la práctica educativa. Con ello entramos ya en el análisis más concreto del currículum de la educación infantil. Este currículum está pensado como la expresión racional, ordenada y estructurada de los elementos que constituyen el proceso de enseñanza y aprendizaje en esta etapa, entre otras definiciones que también podríamos encontrar. En definitiva, se busca garantizar la consecución y consecución de las finalidades que se quieren obtener en este periodo de escolarización orientados a los niños y niñas de 0 a 6 años. Estas finalidades responden a dos cuestiones concretas. La dimensión individual, por un lado, que se refiere al desarrollo integral y armónico del alumnado, de lo cual hemos hablado en algunas ocasiones en el aula presencial, que procesa el aprendizaje de forma global y equilibrada, atendiendo al desarrollo motor, cognitivo y afectivo. Por otro lado está la dimensión social. Se trata de lo que es la consecución y la garantía de las demandas que plantea la sociedad al respecto de la educación en este periodo. Todo esto se intenta plasmar en el proceso de diseño del currículum, el cual se realiza en relación a unos objetivos que a su vez determinan los criterios para la selección de los contenidos. A partir de los objetivos y los contenidos se generan unas actividades basadas en los principios psicopedagógicos de este periodo y finalmente su puesta en práctica en el aula. Por último, tienen que existir pues, unos criterios o unos requisitos de evaluación que permitirán valorar no solo los resultados del aprendizaje de los alumnos, sino también valorar el diseño y su puesta en práctica. El diseño práctico del currículum debe ser, en principio, una respuesta abierta, globalizadora y flexible que responda a las peculiaridades específicas de cada escuela, cada aula, cada grupo de alumnos y cada alumno individual. Teniendo en cuenta las grandes finalidades que la sociedad demanda en esta etapa y que aparecen reflejadas en el llamado diseño curricular base formulado por el MEC, podemos resumirlo en, primero, el desarrollo integral de la personalidad en los ámbitos motor, cognitivo y afectivo. En segundo lugar, en el desarrollo social, cooperativo, solidario y de respeto hacia los demás.
En tercer lugar, el equilibrio afectivo y la seguridad básica que debe adquirir el alumno en su desarrollo. Siguiendo en esta línea, también es necesario tener en cuenta el desarrollo de lo que son la independencia, la autonomía, el espíritu o capacidad crítica, y también el respeto a la singularidad y diversidad. Y por último, no hay que perder de vista algo que para mí, y creo que lo he resaltado en varias ocasiones, es el desarrollo de la creatividad. Los principios psicopedagógicos en que tenemos que basar este modelo de desarrollo curricular se podrían concretar, entre otros, en la importancia del medio físico, familiar, social, escolar, etcétera, como factor indispensable para la educación educativa eficaz. Tener en cuenta también el estadio evolutivo de los alumnos y alumnas de este periodo. La visión amplia e integración es otro aspecto que tenemos que tener muy en cuenta. Me refiero a los agentes educativos que intervienen en el proceso de una u otra forma, fundamentalmente las familias, la escuela y los docentes, en una dinámica colaborativa. Considerar el juego, por último, como el recurso fundamental de la acción educativa en esta etapa. A partir de todas estas precisiones, ustedes deben ubicar y estructurar la reflexión en torno a la elaboración del aula, el ABP 4, respondiendo en su conjunto a las preguntas planteadas y generando propuestas claras de intervención en esta etapa educativa donde ustedes van a desempeñar